mentions your name. Sing every day, it's you I live for. Every day I walk with you, it's you I live for every day. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a su programa Aquí Entre Amigos. Estamos muy contentos, como todos los viernes, de recibirlos. Esta es su casa, así que sean bienvenidos. Estamos en la Semana Santa, en la última semana de Cristo en la tierra. Esta semana se ha convertido en varias veces para unas personas, pues ocasión de descanso, de diversión, y se olvidan de lo esencial. ¿Qué estamos viviendo en esta Semana Santa? ¿Cuál es su significado? ¿Cuál es el simbolismo de esta semana? Pues el día de hoy vamos a aprender más acerca de este tema, y les quiero compartir que tenemos aquí en cabina pues a dos grandes amigos. Ustedes ya conocen a René, que siempre nos acompaña todos los viernes. Gracias, René. Muchas gracias, Melba. Al contrario, qué padre estar aquí, y qué padre porque hoy cambiamos de cabina, hoy estamos haciendo un poquito diferente y estamos con invitado de lujo, y qué rico estar contigo como siempre. Así es, gracias, René. Y bueno, quiero presentar a un invitado de lujo, como dijo René. Él pastorea la Iglesia de Misericordia y Gracia y se llama Alfonso Ruiz. Bienvenido, Alfonso, me da mucho gusto que estés en esta semana tan importante para todos los cristianos. Muchas gracias, Melba. Realmente es un honor para mí estar aquí en tu programa. Es una bendición poder llegar aquí, poder estar compartiendo un poquito de lo que Dios nos ha dado y poder reflexionar un poquito acerca del hombre que nos dio vida. Reflexionar un poquito de Jesús, su pasión, su muerte, en esta semana que, como tú decías, mucha gente la toma a diversión, a descanso, pero nos olvidamos de lo esencial. Sí, como que nos vamos por la bendición en lugar de quedarnos con el que bendice. En muchas ocasiones, las vacaciones de la persona que está trabajando es en Semana Santa, no hay otra, o Semana de Pascua. Y pues lo que hacen pues es aprovechar esa semana, decir, pues a ver, familia, vámonos todos de vacaciones, vámonos ahorita que tenemos oportunidad, que los niños están también de vacaciones, y pasan la Semana Santa en la playa, o la pasan en la casa, o la pasan en otro lugar diferente, de pachanga, ¿no? De pachanga, divirtiéndose. ¿Está mal eso, Alfonso? ¿Cómo te lo diré? Desde mi punto de vista, qué bueno que la persona descanse, es necesario un descanso y son necesarias unas vacaciones. Y qué mejor que la tomemos con la familia. Pero te decía yo hace ratito, Melba, nos olvidamos muchas veces del que bendice y nos quedamos con la bendición. Y como las vacaciones son una bendición, el poder disfrutar de la familia, el poder disfrutar de los amigos, el poder relajarte del trabajo, olvidarte un poquito del estrés de todos los días, del tráfico, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es conveniente invertir un poco de nuestro tiempo, quizás 1 hora por día, para estar meditando en este hombre que vino, que vivió y que nos demostró que sí se puede vivir en este mundo la vida abundante. Y al dar su vida por nosotros, que es lo que estamos celebrando en esta Semana Santa, la muerte y posteriormente la resurrección de Jesús, pues bueno, él vino a demostrarnos, a enseñarnos que sí se puede, ¿sí? A enseñarnos cómo vivir. Así es. Alfonso, dijiste algo bien importante, ¿no? Que estar con la familia, estar con los hijos es una bendición. O sea, el estar descansando en esa temporada, no hay que sentirlo como culpabilidad, ¿no? Como decir, esta semana tengo que estar yo postrada, tengo que estar rezando, tengo que estar, no tengo que estar divirtiéndome. O sea, el punto es que la persona que esté en esas vacaciones tiene que estar reflexionando en esos días. Yo diría que no todo el día. Yo creo que tenemos que administrar el tiempo. Recordemos que el tiempo es la única riqueza que todos tenemos por igual. Carlos Slim y la persona que anda aseando las calles tienen la misma riqueza en cuanto a tiempo.
1440 minutos todos los días. En la medida como aprovechemos ese tiempo, es en la medida como vas a ver fructificada tu vida financieramente y en felicidad. Ahora, los 1440 minutos es una bendición que Dios nos da a todos, por igual. Si yo lo primero de mi día se lo invierto y se lo regreso al que me lo dio, al que me da los 1440 minutos, el tiempo que reste me va a ir muy bien. La Biblia dice en Romanos que si la semilla es santa, el resto de la masa es santa. Si el primer tiempo de mi día se lo invierto a Dios, media hora, 1 hora, 15 minutos, qué sé yo, pero concentrado, platicando con papá, platicando con él. De corazón. No repitiendo, sino platicando, así como estamos platicando tú y yo. A papá le gusta que lleguemos y platiquemos con él. Y si estamos meditando estos 15 minutos, esta media hora o 1 hora, el resto del día pues, nos va a rendir tremendamente. No, yo estoy segura que Dios quiere una vida santa, no solamente una Semana Santa, ¿no? Vivir toda una vida en su presencia, Sí. con su oración. Ahora, lo que decíamos de familia, si dentro de estos 1440 minutos, que es una bendición, y tenemos la bendición de tener un cónyuge, esposo o esposa, y unos hijos, los hijos se van a ir, son visitantes de paso, como lo fuimos nosotros con nuestros padres. Entonces tenemos que enseñarlos, tenemos que educarlos, y recordemos que el niño hasta los 7 años está mamando, valga la expresión, todo lo que los padres le dan. Después de los 7 años empieza a recibir enseñanza de otros lados. Y si nosotros podemos enseñarlos antes de 7 años a tener un tiempo de oración con Dios. Yo aprendí de mi padre, mira, mi padre iba todos los días al expiatorio, a la despedida del Santísimo. Él iba a las 5 de la mañana. Y yo llegué a ir con él varias veces. Yo aprendí de mi padre carnal, al primer tiempo de mi vida, dedicárselo a mi padre espiritual. Qué bonito, ¿no? Sí, es que son cosas que tienes, que es lo que los padres es nuestra responsabilidad enseñar a nuestros hijos. Qué grandioso el poder abrir los ojos y el primer pensamiento que llega a tu mente, decir, gracias Señor, gracias por darme un día más, ¿no? Es un gran regalo y pues tenemos mucho compromiso, porque si Dios nos regala un día más, que es el presente, pues tenemos una misión, ¿no? Y lo importante aquí es estar conectado con Dios para saber a dónde dirigirme y cuál es la misión de mi vida. Yo quiero hacerte un par de preguntas, Alfonso. Digo, yo tengo el gusto de conocerte ya hace algunos años y la verdad una de las cosas que me gusta mucho es que eres una persona de conceptos. A ti te gusta explicar conceptos porque son lo que deja muy claro hacia dónde vamos. Y acabas de decir algo que me encantó, que es el hecho de que a ti te fue enseñado desde niño por parte de tu padre espiritual el darle prioridad a Dios. Pero hay cosas que luego nos quedan en el aire, porque muchas cosas las hacemos como creemos. Obviamente, de lo que tu padre te enseñó a donde tú estás ahora hay una evolución, porque tú también aprendiste a desarrollar una relación propia con Dios. Y eso es algo que muchas veces nosotros, de alguna manera, evitamos hacer y nos la pasamos nadando muertito en nuestra vida espiritual, ¿no? Y a mí me gustaría mucho, ahorita que estamos tratando este tema tan delicado, porque ciertamente no podemos pasarnos una Semana Santa azotados tratando de ser alguien que no somos. Sin embargo, hay una cita que me ha estado dando vueltas estas últimas 2 semanas y he estado, ahora sí que literalmente meditando en ella, porque dice, aquel que me conoce, me obedece, ¿no? Dice, y aquel que dice que me conoce, pero no me obedece, es un mentiroso. Qué fuerte. Y eso es una de esas citas que te acorrala, no te deja en ningún lado, y sin embargo es 100% bíblica. Y hablando con respecto a la Semana Santa, a mí me es muy importante, porque es algo que he aprendido a lo largo de los años, es las personas hemos aprendido a usar el pretexto de la Navidad como para juntarnos en familia y luego después le decimos, bueno, pero es que es el tiempo que celebramos al Señor. Sin embargo, la Biblia dice, nunca nos habla en ningún momento acerca de celebrar el nacimiento de Jesús, pero sí de conmemorar su muerte, la cual celebramos en Semana Santa, porque ahí es en donde culmina
ahora sí que el propósito y el objetivo de la venida de Jesús a este mundo. Entonces, ahora sí, entendiendo que nuestro tiempo de Semana Santa y de Pascua es un tiempo especial en el sentido de que es un tiempo de verdadera reconciliación con Dios, en el sentido de que es donde toma objetivo nuestro deber ser en Cristo. Ahora sí, ok, no me voy a pasar el tiempo azotado orando ni siendo alguien que no soy. Sí es un tiempo que tengo que aprovechar con mi familia, pero ¿dónde podemos aterrizar unos puntos básicos de las cosas que sí debemos de hacer y de las que sí debemos reflexionar acerca de este tiempo y cómo llevarlos a la práctica en cualquier hogar? Porque esto no es algo de los cristianos, ni los católicos, ni los testigos. Esto es un tiempo de cualquiera que cree en Jesús. Es el tiempo fundamental para el ejercicio de la verdadera fe. Yo quisiera decir tres cosas. Primero, algo que dijo Adriana muy importante. El único tiempo que tenemos para vivir es hoy. El ayer ya pasó. El mañana no sé si llegue. Pero el día de hoy es el día más importante. Es el único día que yo tengo para vivir. Y si lo primero que yo hago es comunicarme con mi Padre y tener esa relación personal con Él, mi día va a rendir. Mi día que tengo hoy para vivir. Mañana quién sabe si lo viva. Ayer ya lo viví, ya pasó. Entonces, en esta semana, yo le he dicho a la gente, ¿sabes qué? Dale vuelo a la hilacha esta semana, pero los 358 días que quedan, conságraselos a Dios. ¿Qué te parece? No van a querer. Obviamente la gente no quiere. Entonces, ¿por qué estos 7 días también los tomamos de pachanga? Hay un problema, que es lo que decía René. Hemos sido enseñados con una educación que nos dieron nuestros padres. Y hemos recibido una enseñanza, pero nos hemos quedado en ese nadar de muertito, que fue lo que nos enseñaron, pero no hemos crecido. Ahorita, esta plática que estamos teniendo nosotros tres, está llegando gracias a los medios tecnológicos a oídos de muchos amigos que nos están sintonizando. Hemos evolucionado. Hace 200 años no se podía hacer esto. Así es. Hace 50 años, el que tenía teléfono, era millonario. Actualmente no podemos vivir sin el famoso teléfono celular. La tecnología ha evolucionado. El conocimiento de las cosas ha evolucionado. Y yo pregunto, ¿cómo ha evolucionado tu conocimiento espiritual de Dios? Ouch. Ahí no necesitas wifi, ni necesitas el celular de moda. Pero ¿Lo deja tú, tienes? perdón que te interrumpa, pero al contrario, todos los avances tecnológicos nos la ponen más fácil y sin embargo nos resistimos, Así es. ¿no? Y todos los avances tecnológicos salen de la Biblia. Así es. La comunicación personal con Dios, ahorita Dios puede estarse comunicando con nosotros tres de una manera diferente, porque tenemos un número, un código, una identidad con Él diferente cada uno. Qué maravilloso. Esto fue lo que aterrizaron con el famoso teléfono celular. Ahorita puede sonar el teléfono celular de los tres y cada uno estamos recibiendo una llamada diferente. Así es, Alfonso. Entonces, lo interesante es que la gente sigue nadando de muertito en cuanto a su conocimiento espiritual. No quieren pasar de lo que aprendieron en la primaria, de lo que aprendieron en el catecismo. No han pasado de ahí, no quieren pasar de ahí, mas sin embargo hay mucho por aprender de Dios. Así ¿Sí? es, Alfonso. Bueno, los invito a que nos vayamos a un corte comercial. Estamos en la Semana Santa. Espero que estés disfrutando de este programa. Vamos a un corte y regresamos platicando con el pastor Alfonso Ruiz del simbolismo en Semana Santa. Vamos a un corte. Vamos a un corte. Y continuamos aquí platicando acerca del simbolismo de la Semana Santa. Bienvenida si le acabas de prender a tu celular, si le acabas de prender a tu radio. Estás aquí entre amigos. Yo soy Melba Cárdenas y estamos platicando con Alfonso Ruiz acerca de esos simbolismos, de cómo vivir una Semana Santa. Y nos platicaba acerca de su padre, que fue el que lo enseñó a conectarse con Dios, ¿no? Así es. ¿Cómo podemos, pastor, conectarnos con Dios cuando a veces el papá está ausente, cuando la mamá tiene que ir a trabajar, cuando el niño pues no tiene ninguna figura que le pueda hablar del amor de Dios, de toda su grandeza, de cómo tener una comunicación, una confianza, un apoyo en el Padre Celestial?
La situación es tan sencilla como ¿qué porcentaje de los niños en México sí tienen un papá o una mamá que les dé un biberón antes de dormir, o que les dé una leche, o que les dé un taco de frijoles antes de dormir? Estamos hablando que más del 90% de los niños en el país tienen esos papás. Pero anémicos. No, Para allá no bien para allá alimentados. Ujú. Pero tienen a alguien que los acuesta, aunque sea en el piso, aunque sea en un colchón, o aunque sea en una cama, o aunque sea en una residencia. Hay alguien que los acueste. Si invirtiéramos como padres 5 minutos, no te pido mucho, 5 minutos de platicar con Dios, de la mamá, cuando no está el papá, orar por el papá y decirle a Dios, gracias por el marido que me has dado. Y el niño dice, gracias por el papá que me has dado, ayúdalo donde él esté y bendícelo y dale fuerzas para su trabajo y tráelo con bien. Y si está el padre y la madre con el hijo, 5 minutos. Yo una vez escuché que teniendo una buena relación con tu padre de sangre, puedes tener una relación, influye mucho con la relación con Dios. Yo te puedo decir algo muy interesante que me pasó en mi vida. Yo quedé huérfano de madre a los 14 años. Entonces mi padre nunca se volvió a casar y él estuvo con nosotros. Aunque mi padre fue alcohólico, pero él siempre estuvo y todas las noches durmió con nosotros. Entonces mi relación con mi padre fue que si yo tenía una necesidad, aunque él era un carpintero remendón, él suplía la necesidad que yo tenía. Como yo aprendí a tener una relación con mi padre y yo lo agarraba todos los días que yo tenía una necesidad, yo estaba despierto desde las 4:30 esperando a ver a qué horas pasaba, porque yo sabía que a las 5 él salía para ir a orar. Entonces yo lo agarraba temprano y Mike Murdock dice que una mente cansada no toma buenas decisiones. Entonces yo lo agarraba temprano con una mente despejada y le decía, papá, tengo esta necesidad. ¿Me puedes ayudar? ¿Cuánto? Me decía él. Y yo le decía yo la cantidad. Nunca me faltó lo que yo le pedí. Y si yo aprendí que mi padre carnal suplía mis necesidades, mi padre espiritual las ha suplido súper abundantemente, porque conocí a mi padre carnal y me fue muy fácil comunicarme con mi padre espiritual. ¿Y cómo se pueden, Alfonso, comunicar en esta semana? Bueno, no nada más en esta semana, todos los días de tu vida, con Dios, con Jesús, con esa conexión íntima, así como tenemos con nuestro Padre carnal. ¿Cómo aumentarla? ¿Cómo fortalecerla? Tan sencillo como lo que estamos haciendo ahorita, Melba. Es tan sencillo como esto, mira. La mayoría de la gente ha hecho una comunión espiritual. ¿Qué dice la comunión espiritual? Jesús, ven a mi corazón porque no me confesé, porque no estoy preparado, pero ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieses venido, yo me uno a ti. Eso es aceptar a Cristo. Cuando Cristo entra a tu corazón, Él y tú son uno. Y cuando viene Cristo, viene papá, el Padre, viene el Hijo y viene el Espíritu Santo. Entonces, la comunicación no necesita ser un templo. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Así es. Entonces tú empiezas a platicar con Él, te sientas tú solo, donde estés, porque Dios está en todas partes. Donde tú vas, ahí está Dios. Entonces tú puedes platicar con Él lo que tú quieras platicar. El problema es que pensamos que la gente va a decir que estamos locos porque estamos hablando solos. No, ve los niños cómo platican con sus amigos ficticios que tienen y lo hacen libremente. Nosotros tenemos que hablar libremente con nuestro Dios que está con nosotros y en nosotros, en donde estemos. Y Él nos escucha. ¿Sí? Y ser testimonio, ¿no? Que otros nos vean, ¿no? Cómo tenemos esa relación íntima con nuestro Padre. Sí, y que no te intimida que haya gente o que no haya gente, porque tienes la confianza que estás hablando con papá. Y papá está contigo, y si papá está contigo te está respaldando, y te está protegiendo, y te está ayudando, y te está animando, y te está proveyendo, y te está supliendo todo lo que tú necesitas, y te está animando para seguir adelante. Y es maravilloso, ¿no? Tener un padre que te acompaña
a todos lados, que está disponible en cualquier momento, en que te puede dar un consejo, en que te puede hablar, ¿no? Es maravilloso cómo ver a un padre de esa forma, no como El ogro. exigente, como compromiso. Ay, es que mi mamá me está mandando, quiere que yo vaya a la iglesia. O sea, algo natural, algo que se necesite, que nutra, que lo busques desde el corazón. Es que cuando tú platicas con tu papá es un deleite platicar con tu papá. Ahora, para platicar con tu papá se necesitan dos cosas. La plática es comunicación, la oración es comunicación. Y la comunicación es en ambos lados, va y viene. Muchas veces dicen, es que Dios no me habla, es que no te callas. Cuando nos callamos y guardamos silencio, Dios nos va a hablar y vamos a escuchar lo que Él nos está diciendo. ¿Y cómo lo escucho? Va a llegar un pensamiento a tu mente. ¿Cómo distinguir que ese pensamiento es tuyo y o que viene de Dios? Es que aquí hay todo un baile. El pensamiento puede venir del enemigo. El pensamiento puede venir de tu carne, un deseo que tú tienes. Y el deseo el pensamiento puede venir del mundo, lo que tú estás viviendo en ese momento, lo que te está acechando, o puede venir de Dios. Pero Romanos 12:2 dice que te transformes por medio de la renovación de tu entendimiento y que no tomes la forma del mundo. A ver, yo quiero hacer aquí un paréntesis porque hemos hablado mucho de esto. Nosotros solemos tener una relación con Dios como la tenemos con nuestro Padre y afortunadamente por eso está escrito el carácter del Padre, para que nosotros ahora sí que separemos ahora sí que no podemos pensar que Dios es como nuestro papá o como fue nuestro papá, porque si tuvimos un papá ausente, vamos a tener una idea de que Dios es un Dios ausente. Entonces podemos empezar con esa figura, pero luego irlo refinando y detallando por medio de lo que vamos conociendo por medio de la palabra, ¿es correcto? Sí. Ahora, hay que conocer el carácter de Dios. El carácter de Dios es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son 9 pilares que mantienen el carácter de Dios, pero el carácter de Dios es el mismo carácter tuyo. Los 9 pilares de Él son los mismos 9 pilares tuyos. En la medida que tú los vas desarrollando es en la medida que tu carácter se va madurando, valga la expresión, y vas a poderte conectar cada vez más fácil con papá. ¿Sí? Pero cuando tú conoces que Dios es amor, cuando tú conoces que Dios es templado, cuando tú sabes que Dios no cambia, alguien le dijo, Señor, ¿dónde estabas cuando se murió mi hijo? A mi hermano mayor, después de que murió mi madre, lo mataron. Mi padre podía haber dicho, Dios, ¿dónde estabas cuando mataron a mi hijo? Y Dios con justa razón le hubiera contestado, en el mismo lugar cuando mataron al mío. Así es. Dios no cambia, Dios es templado. Dios no se calienta ni se enfría, Él es templado. ¿Sí? Entonces las situaciones que muchas veces, como decía René, queremos hacer la figura de Dios como fue mi papá. Mi papá fue un enojado que tenía un garrote encima para esperar a ver a qué horas fallaba y para darme un garrotazo. No, Dios es amor, Dios es misericordia. Dios es el favor que te está dando, es la gracia misma que te da todo. Y la gracia de Dios es el favor que Él tiene para ti como si tú nunca hubieras pecado. ¿Qué tal? Qué maravilloso, qué ¿Sí? gran amor. ¿No? Ese es el Dios al que servimos, ese es el Dios que conocemos, con el que nos deleitamos platicando. No es un compromiso, es un deleite. Así es, ¿Sí? y no es un Dios ajeno. Y en esta Semana Santa, que estamos recordando lo que hizo Jesús por nosotros, que dio su vida por cada uno de los que están escuchando en este momento, por toda la humanidad, estamos aquí pensando en cómo podemos agradarle, cómo podemos vivir esta Semana Santa en oración, en comunicación, en intimidad, ¿no? En bendición. Alfonso, tú me comentabas que hay ciertos simbolismos en la Semana Santa. Me gustaría que me desglosaras en este momento los simbolismos y ya regresando del corte nos vayamos uno por uno. Mira, ahorita para empezar tenemos el simbolismo de las 7 visitas del Santísimo, que son el jueves, y son 7. Después, bueno, empezamos con que cubren todos los santos con túnicas para que no se vean, porque se presume que son 40 días donde Dios está tratando con el hombre. La cuaresma es 40 días
Y el número 40 es número de trato, Dios con el hombre. Entonces se presume que no tienes que voltear a nadie en esos 40 días, más que a Dios. Entonces no tiene nada con no ver carne, sino con no ver la carne. Así es. Eso es que importante y qué buen detalle. Entonces, después vienen las 7 visitas. Después de las 7 visitas, bueno, viene la crucifixión y muerte de Jesús. Pero después de eso, para mí lo más glorioso, para mí en lo personal, es la resurrección de Jesús. Si Jesús no resucita, vana es nuestra fe. Así es. Pero nos olvidamos de la resurrección, porque le damos más interés a la crucifixión, porque vemos a un hombre ahí crucificado, todo maltratado, pero no vimos la verdadera muerte de Cristo. Así es, tenemos un gran Dios vivo. Definitivamente. Así es. Está vivo, está Así aquí es. con nosotros. Pastor Alfonso, muchísimas gracias por todo lo que nos está comentando y gracias a todas las personas que se están comunicando con nosotros, que están tomando este tiempo para reflexionar y para hacer cambios en nuestra vida. Yo creo que todos tenemos que hacer cambios. Así que quédate con nosotros, estamos hablando del simbolismo de la Semana Santa, aquí entre amigos. Vamos a un corte. Entre amigos, vamos a un Regresamos aquí entre amigos. Gracias por continuar con nosotros. Yo soy Melba Cárdenas y estamos hablando con el pastor Alfonso Ruiz y me acompaña también como todos los viernes René Giseman, hablando de esta Semana Santa y nos quedamos también hablando acerca del simbolismo de estas fechas y uno de ellos es la visita a los 7 templos que muchos de los que vivimos aquí en Guadalajara pues acostumbramos a ir porque pues a lo mejor es una reunión familiar y las empanadas que están afuera de los templos y cuando tú les preguntas, oye, ¿sabes el significado de la visita de los 7 templos? No lo sé. Entonces nos gustaría que Alfonso nos platicara acerca de este simbolismo. Bueno, se presume que la versión más aceptada de las 7 visitas al Santísimo es cuando Jesús del cenáculo, recordemos que Jesús está celebrando la cena de Pascua y la hace con sus amigos, con sus 12 discípulos. Entonces él sale del cenáculo y va a Getsemaní a orar. En Getsemaní él es entregado por Judas y luego de ahí es llevado a la casa de Andrés. De ahí es llevado a la casa de Caifás, el sumo sacerdote. De la casa de Caifás es llevado como quinto a la casa de Poncio Pilato, o a Palacio, y luego él con Herodes, y luego de Herodes otra vez con Poncio Pilato, y con Poncio Pilato a la cruz. Entonces son 7. La primera es del cenáculo a Getsemaní. Y para mí ese es el principio del fin. ¿Qué quiero decir con el principio del fin? Jesús está en Getsemaní y dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Recordemos que somos un espíritu, que tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Entonces él está diciendo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y su oración es, Padre, si tú quieres, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué enseñanza nos está dando ahí Jesús? Muchas veces nuestra oración es, Padre, yo quiero que me des esto y que me pongas esto y que me subas y que me pongas y que me quites y que me hagas, porque eso es lo que yo quiero. Mi voluntad. Esa es mi voluntad. Definitivamente. Pero la enseñanza de Jesús es, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque si se hace tu voluntad, estamos en la perfección. Y es mucho mejor, ¿no? Claro. Se escucha así como que, no, como tu voluntad, yo quiero hacer la mía, ¿no? Sí. Yo sí sé lo que hago, pero es maravilloso cuando es la voluntad de Dios porque es perfecta. Exactamente. Pero a ver, una pregunta ahí, porque ahí nos pasa siempre. Señor, hágase tu voluntad, pero que se parezca a la mía. Porque el problema es que siempre, o sea, es que llega un momento de esos donde yo les llamo a todo el mundo, todos llegamos a ese punto de la falsa humildad en donde decimos, Señor, que se haga tu voluntad, pero no tengo idea de cuál sea,
y más vale que se parezca a la mía. La situación es que no estamos, valga la expresión, switchados, no estamos pensando, no estamos viendo como Él ve. Porque si viéramos como Él ve, recordemos que Jesús no vino a juzgar por lo que veía ni por lo que oía, sino por el corazón. Entonces el Padre seguía por el corazón y el Padre nos está dando soluciones de acuerdo al plan divino para cada uno. Y muchas veces nosotros nos queremos salir de ese plan por capricho, porque el mundo me ofrece esto, porque mi compadre me dice aquello, porque a mi niño yo no lo aguanto y quiero que le des esto porque yo no lo aguanto. O mi mamá o mi papá me están diciendo esto, ya, papá, por favor, Dios. Pero nos olvidamos de decir que sea tu voluntad y no la mía. Porque si es tu voluntad va a ser perfecto. Tal vez no le agrade a mi carne ahorita, tal vez no le agrade a mi alma, pero yo sé que el fin es perfecto. Dejarnos guiar. Sí. Y Dios tenía un plan. O sea, él conocía absolutamente todo lo que iba a pasar, ¿no? Jesús en esta semana. Sabía lo que iba a sufrir. Y bueno, en la actualidad pasa lo mismo. Y pasa lo mismo y pasa, tal vez lo estamos viendo cada vez más fríamente, más separado de la voluntad de Dios. Cada día queremos hacer más nuestra voluntad y menos la de Dios. Ese es un problema en el que estamos metidos. Porque el mundo nos ha enseñado, comamos y bebamos que mañana moriremos. No nos importa estar haciendo una buena vida hoy para vivir una vida longeva. Hay una frase, no sé si te acuerdas, René, que dice que somos seres espirituales viviendo en una vida terrenal, algo así, ¿no lo has escuchado? No. O sea, nuestra vida no termina aquí. Somos hombres espirituales viviendo en una vida terrenal, carnal. Exacto. ¿Por qué carnal? Porque nos guiamos por el mundo sensorial. Los 5 sentidos son los que nos manejan, no el espíritu. Siendo que los 5 sentidos fueron creados por el espíritu. Así es. Y entonces nosotros, como hombres espirituales, podemos señorearnos sobre los 5 sentidos o los sentidos sensoriales. Y podemos estar encima de ellos espiritualmente. Por eso Jesús en Getsemaní sabía lo que le esperaba. Y lo que le esperaba no era realmente el morir en el cuerpo físico, sino lo que le esperaba era el morir espiritualmente. Porque la paga del pecado es muerte. Y el que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, él tenía que convertirse en pecado. El que nunca pecó, se tenía que convertir en pecado para que ese pecado fuera a la cruz y muriera. Y ese es el garlito de Dios. Ese es el engaño de Dios a Satanás. Que el pecado mismo va a la cruz y queda condenado en la carne que muere en la cruz. Mira. Qué interesante, ¿no? Mucha diferencia. Y luego resucita, él baja al infierno, predica en el infierno, los que creen en él resucitan, y luego él, estando en el infierno, Dios le dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Él resucita y tenemos un Dios vivo, porque el domingo celebramos, no que sea domingo, sino celebramos la resurrección de Jesucristo. Maravilloso. Sí. Alfonso, René, mi compañero, siempre viene aquí porque tiene una sección que se llama Mitos que no lo son. Mitos que no lo Y hoy son. quiero preguntarte, René, ¿es un mito o es una realidad el que tenemos que cargar nuestra cruz? Definitivamente no es ningún mito, al contrario. Pero el mito es qué tipo de cruz es la que tenemos que cargar, porque pensamos que por el mito es la carga es pesada, y sin embargo la palabra siempre nos dice, mi carga es ligera. No tenemos que morir a nada, ni el llevar una vida en Cristo es algo aburrido. Por el contrario, el llevar una vida en Cristo es una vida llena de aventuras. Una de las cosas que más me emocionan a mí de la Biblia es, cada vez que el Señor hace referencia acerca de una vida en Él, siempre dice bienaventurado. Y a mí me encanta porque bienaventurado viene de 2 palabras, buenas aventuras, ¿no? Es como, mucha gente dice, Señor, bendíceme, y la gente está esperando que Dios haga algo. Y bendecir viene de 2 palabras, bien, decir, habla a mi favor, porque todo lo que viene de la boca de Dios
¿sí? Se hace. Todo lo que hizo Dios, dice la Biblia, todo lo visible y lo invisible fue hecho por la palabra de Dios. Quiere decir, primero lo tiene que decir para que el universo le obedezca. Entonces, es un hecho. Dijo Jesús, todo aquel que me ame, tome su cruz y sígame, ¿sí? ¿Pero qué quiere decir? Toma todo lo que yo hice por ti y sígueme. Toma la conciencia de mi salvación, de mi favor y de mi vida plena y sígueme. No es una cruz de cargar, porque Él ya sufrió. No sé si te lo platiqué alguna vez, el otro día conocí una señora que se enferma una cosa, se alivia y la otra, y ella se jacta de que Dios la creó a ella para ayudarle a sufrir. Y le digo, entonces, ¿para qué estuvo la cruz, no? Claro. Entonces quiere decir, estás anulando lo que hizo estás anulando Jesús. el trabajo de Jesús, estás anulando la eternidad. ¿Sí? Estás llevando una vida de sufrimiento donde le estás quitando la autoridad a Dios. Cuando Jesús dijo, aquel que me ame tome su cruz, tome la conciencia de lo que he hecho por Él. Y cuando viva por la conciencia de lo que he hecho en Él, entonces ahora empiece a hacer, porque dice, ciertamente estas señales seguirán a los que creen, y entonces se pone buena la cosa. Dice, tomarán en sus manos serpientes y no las morderán. Dice, ¿qué quiere decir? Van a poder enfrentarse a cualquier situación y no les va a hacer daño. Comerán cosa mortífera, dice, van a hablar mal de ti, y aún en lo físico comerás cosas que no te harán daño, ¿sí? Dice, hollarán serpientes y escorpiones, se enfrentarán con todo tipo de personas, ¿sí? Y no dice que sean malas, sino que dice los hollarán, ¿sí? Quiere decir, se enfrentarán con ellos y les mostrarán la verdad. Eso es hollar. No quiere decir que los van a matar. Y por último dice, e impondrán sus manos sobre los enfermos. Dice, no tienes que orar. Tienes que tener la capacidad de tocar a alguien y transmitirle tu naturaleza. ¿Nunca te has puesto a pensar que cuando estás triste, qué es lo que necesitas por lo general? Un abrazo. Y el abrazo es cuando tú tomas tu naturaleza, o sea, la persona que no está triste toma su naturaleza, impone manos y transmite esta naturaleza al otro. Está tomando su cruz, el alivio, el perdón y los beneficios de la cruz, y los está poniendo en otra persona. Sí, a veces no necesitas de que te digan nada, necesitas solamente un abrazo. Así. Cuando hablamos de mito, es un mito eso de toma tu cruz pesada. Es que mi marido no sabe. Y entonces la situación es, nadie quiere tomar una cruz pesada. Entonces es una mentira del enemigo para que tú no aceptes el sacrificio de Jesús y todos los beneficios que con él llevan al morir en la cruz. Te hace hijo de Dios y te hace heredero del reino. Entonces cuando tú decides llevar la cruz de Cristo, estás llevando la salvación, la gracia, el perdón, etcétera, etcétera, y la herencia que él te da como hijo de Dios, heredero del reino. Totalmente diferente a como nos han educado hace muchísimos años, ¿no? De que decían, no, pues si tu papá es enojón, o tu papá, o tu esposo, no te comprende, es tu cruz. Aguántese, Ahora, es tu cruz. ¿cómo vas a cambiar a esa persona? Orando, y lo que dijo René, empezar a hablar lo que tú quieres ver en él. Gracias porque mi esposo me ama. Gracias porque mi esposo es fiel a mí. Gracias porque mi esposo es el suplidor en todas las áreas, en amor, en comprensión, en cariño, financieramente, en comprensión de los hijos, en ayuda de los hijos. Ese es el hombre de la casa que tú me has dado, Señor. Aunque no lo sea, en ese momento. Tienes que empezar a traer del mundo espiritual al mundo físico lo que tú quieres tener. Así es. Y esto es importante porque Hablando fíjate, las cosas que no son como si fueran. Y aparte piensa esto, mira, la Biblia nos enseña, todos tenemos las autoridades que merecemos. ¿Ya vamos a corte? Ay, nos tenemos que ir a un regresamos en un corte. momentito, amigos, no se vayan porque esto se está poniendo bueno. Sí, interesante. Vamos a un corte y regresamos, aquí entre amigos. Regresamos este Viernes Santo aquí entre amigos hablando del simbolismo de la Semana Santa y bueno, nos quedamos bien emocionados. René, te cortamos. Me cortaron gacho ahora sí, pero bueno, ¿qué le hace? Hablando de la autoridad. Sí, fíjate que estábamos hablando acerca de toma tu cruz y sígueme, y estábamos hablando de que no es un hecho que la cruz sea una carga, la cruz es un beneficio, porque en la cruz fue pagado todo el precio de todos nuestros problemas. Ahora, hablábamos de cómo la gente te dice, yo soy tu cruz, cárgame. O sea, yo soy tu esposo y pues seré tu cruz, o soy tu hijo desobediente y soy tu cruz. Pero sin embargo podemos entender esto, y es en donde nos quedamos.
Cuando nosotros entendemos que tenemos un mal presidente, un mal maestro, unos malos papás, según nuestros propios ojos, tenemos que entender un principio bien importante. Romanos 13 nos enseña que tenemos las autoridades que merecemos. ¿Qué quiere decir? Toda autoridad sobre nuestra cabeza tiene una directa correlación con nuestro corazón. Entonces, lo primero que tengo que entender, que esa autoridad es mi cruz, pero no es mi cruz como carga ni como castigo, sino que si yo cambio y yo acepto esa autoridad y cambio mi corazón, en el momento que yo crezca, mi autoridad tiene que crecer automáticamente. Si mi autoridad no crece, me la van a cambiar, porque va a haber un momento en el que yo voy a topar con mi autoridad, y esa autoridad o crece o me la cambian por otra mejor, de acuerdo a mi corazón. Eso es lo que está hablando. ¿Por qué? Porque en el momento que yo empiece, cuando yo empiece por aceptar mi autoridad, honrar mi autoridad y caminar con mi autoridad, Obedecer estás a mi aceptando. autoridad. ahora sí que estoy dando pasos de gigante y estoy cargando, no estoy cargando, estoy tomando mi cruz, estoy tomando el principio de la autoridad. Porque piensa esto, Jesús, ¿qué necesidad tenía de que lo azotaran, le escupieran y lo insultaran? Pero él dijo, yo tengo una autoridad, y es en lo que empezó Alfonso en el Getsemaní. Él fue con el Padre y dijo, Padre, si puedes hacer que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Dijo, ¿sabes qué? Yo te reconozco como mi autoridad y tú me mandaste aquí con un papel. Y tomó su cruz. Y se me hace maravilloso cómo Jesús pidió. O sea, él pidió. Claro. O sea, no se aguantó. O sea, lo aceptó, lo reconoció, sabía cuál era el fin de esto. Y reconoció la debilidad de la carne, que es Exacto. importante. Él sabía que su espíritu era más fuerte que su carne, pero Exacto. reconoció Así lo es. difícil de la carne. Lo pidió y lo remató Ajá. diciendo que se haga tu voluntad. Tomó la cruz. Entonces, primero tomó la cruz espiritual y después tomó la cruz física. Y eso es lo asombroso, porque ahora sí dice la Biblia, Dios honra a los que le honran. Entonces, ¿qué quiere decir? Porque mucha gente que vive su vida espiritual de muertito, como decíamos, nadando de muertito, ¿sí? Piensa en las cosas que le inculcaron y no las crece. Piensa en las cosas que le dijeron y ahí se queda. Pero Jesús le llevó al extremo, por eso dice la palabra, Él fue obediente hasta la muerte. Y cuando nosotros somos obedientes hasta la muerte, cuando nosotros somos obedientes al momento que dejamos de morir nuestro sueño para que el sueño de Dios crezca, vamos a llegar a un momento en donde vamos a tener la misma recompensa que Él. Porque si Él vino y resucitó, nosotros vamos a llegar al punto a donde resucitaremos juntamente con Él. Y entraremos a una cosa que la gente no entiende, y este es el mito más grave. La gente cree que la eternidad empieza el día que nos morimos. Y ¿sabes qué? La eternidad no tiene ni principio ni fin. La eternidad es un tiempo paralelo que corre a nuestro lado. Y en el momento que decidimos hacer del Señor, de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, cambiamos de un Cronos a un Kairos y entramos en una dimensión sobrenatural. Y ahora sí, nuestra eternidad quiere decir, vamos a vivir toda la eternidad haciendo lo que hacemos, viviendo una vida llena de milagros, de abundancia, en su presencia, de cosas asombrosas. Y entonces vamos a ver resucitado como Jesús resucitó. Yo quiero, Alfonso, que ahora sí que nos hables de ese simbolismo, porque no es el hecho de que se levantara físicamente, sino es el hecho espiritual el importante cuando hablamos de la resurrección. Lo interesante es, como decía René, cuando realmente morimos, entramos al otro tiempo, entramos a la eternidad. Pero cuando morimos a nuestra carne, para que viva Cristo. Ahora, ¿cómo puede vivir Cristo en mí? Porque Él murió y 3 días, como Él dijo, destruyan este templo y en 3 días yo lo voy a reedificar. Él 3 días, Él muere, baja a los infiernos. En los infiernos predica y la gente que creyó en Él resucita. ¿Qué quiero decir resucita? Entra en Cristo, entra al reino. Y ahí en el infierno, el Padre mismo le dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y entonces es cuando Jesús resucita. Y Jesús resucitado en cuerpo y en alma y en espíritu. ¿Sí? Y Él, al resucitar, nos resucita a cada uno de nosotros. Entonces, cada uno de nosotros, cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, entramos y pasamos de muerte a vida, pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pasamos de ser criaturas de Dios a ser hijos de Dios. En Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 13, dice que nosotros fuimos engendrados.
engendrados, no creados. Así es, y eso es importantísimo. Engendrados de la voluntad de Dios. Y el que engendra da el ADN al engendrado. Y eso Qué nos hace maravilloso. diferente del resto de la creación. Nosotros somos engendrados, lo demás nomás fue creado. Entonces nosotros como engendrados, como verdaderos hijos de Dios, tenemos el ADN divino. Y al tener el ADN divino, como dice René, cuando abrazamos a una persona, cuando oramos por una persona, cuando ponemos manos en una persona, nuestra naturaleza divina le es transmitida a él. Y por eso son los milagros, y por eso son las sanidades. Así es. Sí, él dijo Sí, que íbamos a porque hacer cosas Es más Dios, grandes. dice Efesios, dice Colosenses, Cristo en ti, la esperanza de gloria. Así es. El Cristo resucitado en ti es la esperanza de gloria. Y es que fíjate, eso es importante, lo que está diciendo ahorita Alfonso, es, normalmente pedimos un milagro de vida condenándonos a nosotros mismos y sintiéndonos muertos. Pero cuando entendemos que somos resucitados, Pon un ejemplo. cuando nos sentimos lejanos, Señor, yo quiero esto, pero sé que no lo merezco. Pero piensa esto, es como la simbología del hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo fue y demandó algo que él sabía que le correspondía. Él no pidió nada injusto. Él fue y demandó algo. No lo pidió con el objetivo indicado, pero no fue injusto lo que hizo. Fue y se malgastó. Y luego trató de hacer las cosas por su propia mano y no pudo. Y hubo un momento en donde dijo, ¿sabes qué? No voy a regresar con la cola entre las patas. Voy a reconocer que hice las cosas fuera de tiempo. Y entonces fue y se paró delante de su padre. Y voy a regresar como siervo. Exactamente. Y dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Quiere decir, no hice nada injusto. Arrepentimiento. Así es. Entendí lo que hice mal y ahora estoy dispuesto a pagar el precio. Pero él siempre supo que el papá lo iba a recibir como hijo y no como siervo. Él estaba dispuesto a ser siervo, sabiendo que le correspondía el lugar de hijo. Y el padre reconoció eso. Dijo, wow, aprendió la lección, llevó la cruz. Él pasó por su Getsemaní en el momento que dijo, estoy dispuesto a ser siervo, sabiendo que me corresponde, a pesar de mi error, el lugar de hijo. Y ahí es cuando nosotros entendemos el simbolismo de una temporada como la Semana Santa. Cuando llegamos y decimos, ¿sabes qué? Yo no merecería estar aquí, pero mira, aquí hubo uno que vino y pagó por mí, que vino y murió, y que vino y dio la vida como ejemplo, para que el día de mañana pueda yo levantarme otra vez y pueda empezar a imponer manos, y de mi vida, de vida. Porque eso es lo que Dios puso. De mi vida, Qué yo puedo dar maravilloso. vida. De mis manos puedo sanar personas. De mi boca puedo sanar almas. Lo que pasa es que en esta Semana Santa, si la gente comprendiera un poquito y meditara un poquito en esto que platicamos nada más, olvídate, tendrían un cambio en su vida tremendo. Y algo que platicamos hace algunos años, René y yo, dice que necesitamos cambiar el espíritu en nuestra mente. Mientras yo no cambie el espíritu de mi mente, mi marido va a seguir igual, mi esposa va a ser igual, mis hijos, mis padres, mis patrones, el gobierno va a seguir igual. Pero cuando yo cambio mi actitud en la mente, cambia mi esposo, cambia mi esposa, cambian mis hijos, cambian mis padres, cambian mis patrones, cambia el gobierno. Y regularmente estamos pensando que el otro debe de cambiar para que se mejoren las Exactamente. cosas. Así Y es. entonces él ya cambió. El que no conoció pecado, por mí fue hecho pecado, para que yo fuera hecho la justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces ahora yo estoy tomando al Cristo que no tiene pecado y que vive en mí, estoy teniendo una nueva actitud y estoy viendo las cosas de una manera diferente y cambia el mundo al cambiar yo. Empezando por mí. Es que el cambio del mundo soy yo. Claro. Así es. Es mi actitud para que el mundo cambie. Así es. Así de sencillo. Es que la esperanza del mundo es la iglesia local, la gente que funciona con propósito. No estamos hablando de una iglesia en específico, sino el cuerpo de Cristo. Nosotros, cuando nos unimos en el papel del evangelio, es cuando nos convertimos en la esperanza del mundo. Y muchas veces no lo hacemos consciente porque no estudiamos su palabra, ¿no? En la Biblia está todo, absolutamente todo. Cómo puedes vivir, cómo puedes progresar, cómo puedes amar. Es maravilloso, ¿no? Cuando realmente te metes a la palabra de Dios. Déjame decirte algo.
Autoridad viene de autoría. El autor de todo lo visible y lo invisible es Dios. Dios como nuestro autor, yo lo debo reconocer a Él, debo de aprender de Él, porque si yo quiero saber cuál es la función de esta silla, tengo que ir con el autor de la silla, porque él sabe para qué propósito la hizo, cómo la hizo, por qué la hizo, etcétera. Él nos hizo con propósito y nos dejó un manual. Así es. Así como todos los aparatos tienen un manual para operarlos, el Señor nos dejó un manual del fabricante, que es la Biblia. Sí. Ahí está todo. De Nuestro cómo funcionamos. instructivo de vida. Así es. Y una cosa muy importante, porque acabas de usar una palabra que espanta a muchos, estudiar la Biblia. La Biblia no hay que estudiarla, hay que creerla. La primera vuelta es, hay que conocerla y hay que creerla. Y el ejercicio de fe es abrir la Biblia y que diga, en el principio, Dios creó el cielo y la tierra y había desorden. Y es el hecho de realmente concentrarte en tratar de visualizarlo y de estar leyendo palabra por palabra hasta que lo creas. No lo entiendas, porque la Biblia no es para entenderse. Padrísimo, me ¿No? encantó eso, René. Pues se nos fue el tiempo. Como siempre, este programa nos cae gordo mucho por eso. su presencia, todo lo que nos enseñan los viernes. Así que muchísimas gracias, Alfonso, por tu tiempo, por tus enseñanzas y gracias, Hay René. que volverlo a invitar también. Hay que volverlo a invitar, es un gusto, es un placer Muchas gracias. estarte escuchando. ¿Dónde te podemos localizar, Alfonso? Mi correo electrónico es aruizg3@gmail.com. Y lo pueden googlear, yo creo que lo más fácil, y esto es muy interesante, si lo buscan en YouTube, Apóstol Alfonso Ruiz, van a encontrar un montón de videos con unas enseñanzas bien interesantes, es donde más lo pueden encontrar. René, ¿y a ti dónde te pueden encontrar? Sillonrojo.net, como siempre, ahí están mis redes sociales y ahí todo lo que necesiten saber acerca de mí. Perfecto, pues René, muchas gracias, Alfonso. Recuerden que la Semana Santa tiene un propósito que es la vida eterna. Dios está vivo, así que tenemos que estar felices de ese gran comienzo que Dios nos dio. Es que muchísimas gracias. Gracias, Mebla. Yo quiero invitarte, amigo, tú que nos estás escuchando, medita estos tiempos que te queda. Estamos en Viernes Santo. Aprovecha este viernes, aprovecha mañana Sábado Santo, gózate el domingo con la resurrección de Jesucristo, medita en todo lo que Él hizo por ti, dale gracias a Dios que Él murió por ti y que resucitó en ti. ¿Sí? Así es, amén. Te bendigo en el nombre del Señor y adelante. Hay toda una larga vida próspera, abundante que te espera. Te Gracias, bendigo. Alfonso. Gracias, Alfonso. Nos vamos no ya un corte, no, nos despedimos. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes aquí entre amigos.